Bueno, mire, vamos a empezar. Bueno, yo me presento para quienes no me conocen. Soy Marisela Barrios, trabajo en diseño de cursos virtuales en la universidad, apoyando todo lo que es el desarrollo de la educación a distancia y virtual. Me acompaña mi compañera Rosina. Rosina, si quieres unas palabras de inicio. Bueno, buen día a todos. Creo que más o menos me conocen todos. Soy Rosina Pérez Aguirre, soy docente de alta dedicación del Departamento de Educación y bueno, hace mucho que trabajo con educación a distancia, pero tengo que reconocer que acá vengo a aprender, porque cuestionarios, para aquellos que fueron alumnos míos, saben que no es algo que yo manejo habitualmente. Así que bueno, estuve ahí tratando de informarme, pero bueno, quiero aprender de Marisela, que es la número uno en el tema Ah, de no. Moodle y entonces estamos acompañando a ella. Yo la voy a acompañar con el chat y lo que voy a hacer es tratar de, sobre todo, lo que no sepa responder acerca del cuestionario, le voy a pasar la palabra a Marisela para que yo lo explique. Y ¿Ah? por allí anda también conectado Ricardo, que es el director de Luz. Bueno, y además de otros colegas, estamos formando parte de un equipo ad hoc que, digamos, que instauramos para poder apoyarlos en esta tarea tan interesante de llevar nuestras clases a distancia. Entonces, bueno, esta es una de las herramientas que más se utilizan, puede resultar bastante versátil. Y bueno, yo quiero arrancar el taller haciendo una votación. Les debe aparecer ahora en la pantalla, díganme si sí, por favor, una votación para que me indiquen qué ideas tienen, y si es que tienen alguna, sobre cómo van a utilizar los cuestionarios o sobre cómo esperan utilizarlos. Bien. Ya van 2, 4 de 14, 5 de 14, 6. Vamos rapidito. Pueden seleccionar más de uno. Yasmin, hoy sí me funcionó. Sí. Bueno, van 9. 9 de 15, pero ahí se estancó. Entonces ahora comparto los resultados que tenemos hoy. A ver, muy bien. La mayoría votó armar controles de lectura, buenísimo. Actividades de autoevaluación, excelente. Bueno, la verdad es que va empatada actividades de autoevaluación con quiz previos o al final de la clase o parciales, exámenes no tanto. Muy bien, bueno. Justamente esos son como los usos más comunes que nosotros le damos a los cuestionarios, pero bueno, también quiero presentarles como los pros y los contras, ¿no? De utilizar los cuestionarios. Bueno, voy a empezar a presentarles las diapos que nosotros preparamos para esta presentación, para este taller. Y este taller va a estar dividido como en 3 partes, ¿no? La primera parte es presentarles un poco las características y qué cosas nosotros podemos hacer con los cuestionarios. Quiero también a mostrarles como una experiencia de estudiante, de cómo ve el estudiante el cuestionario, y también ese cuestionario tiene algunas preguntas tipo que son como las más comunes que nosotros podemos utilizar. Son como también de alguna manera las más fáciles de armar, pero sobre todo que presentan o pueden presentar feedback inmediato a los estudiantes, y después ver cómo lo ve el profesor, cómo ve el profesor los resultados de de las respuestas de los estudiantes. ¿Saben qué? Yo prefiero ahora mostrarles esa experiencia del estudiante. Voy a entrar con mi perfil, con mi usuario de estudiante, y voy a responder este cuestionario que ya está armado, fíjense. Yo les voy a mostrar estas características ya en el acto, y después yo les voy a mostrar digamos, cómo configurarlo, ¿no? Fíjense que aquí me está diciendo cuál es el nombre del cuestionario, me está mostrando un poco el tema que está tratando,
que habla sobre las actividades y recursos, cuáles son las funciones de los recursos que tenemos en Web Asignatura, me dice cuál es el propósito, me dice cuántas veces puedo responder. El sistema entiende cantidad de envíos como intentos, cantidad de respuestas que le estoy dando al cuestionario son intentos. Y luego dice cuándo se va a cerrar el cuestionario, que me dice que lo puedo responder hasta el domingo 5 de abril a las 23:59. Tengo un tiempo definido para responder y como yo tengo más de una vez para responder, ¿cuál es la calificación que él me va a considerar? En este caso, es el primer intento. Nosotros tenemos otras opciones de configuración, pero quiero mostrarles ahora cómo tenemos esta configuración. Bueno, me dice este botón y fíjense que como yo tengo un tiempo definido acá, él me pide que le confirme. Usted quiere, tiene 30 minutos. El tiempo empezará a contar desde el momento en el que inicie su intento. ¿Está seguro que desea empezar ahora? O sea que el estudiante tiene que confirmar cuándo arranca. Y fíjense la pantalla. En este caso, como es por tiempo, a la derecha le aparece al estudiante el temporizador y le aparece cuántas preguntas tiene. Entonces empezamos. Me dice cuál es el número de la pregunta, cuánto vale. El foro es una actividad, bueno, yo voy a responder sin pensar, vamos a ver. Y esto también es una idea para que vean que hay veces que los estudiantes pueden responder esto de esta manera. Vamos a ver la actividad foro. Y vamos a seleccionar aquí prácticamente cualquiera. Esto es de pareo. Una característica que tiene esto, fíjense que me está corriendo el box o sea que tiene que ser unas respuestas que no sean tan largas. Y bueno, estoy escogiendo lo que sea, ¿ok? Y finalmente tengo una pregunta de ensayo que me dice, mencione 4 herramientas de la web asignatura. Y esta pregunta, a diferencia de las anteriores, debe corregirse manualmente. Eso, por supuesto, yo lo estoy colocando para que ustedes sepan, pero eso no se le pone al estudiante. Vamos a poner aquí foro, cuestionario, archivo, no sé. Archivo y borrar. Ok. Aquí ya yo tengo mi tiempo. Fíjense que en este caso yo puedo ver en una pantalla más de una pregunta. Yo pudiese haber creado esto para que apareciera en varias pantallas. Y yo pulso terminar intento. Esto es lo que hace el estudiante. Le confirma cuántas respuestas tiene respondidas y me pide que lo puedo enviar todo ahora y me pide reconfirmar. Una vez que ya yo respondí, salí muy mal, no soy una buena estudiante. Tengo acá que empezó el jueves a las 9:38, ya está enviado el cuestionario, finalizó a las 9:41, me tardé 2 minutos y 18 segundos. No está calificado aún porque hay una pregunta pendiente. Entonces, yo inmediatamente como estudiante puedo ver las respuestas que di y los resultados. Esta es falsa, me dice cuál es la respuesta correcta, es verdadero. Y así tengo el feedback. ¿Ok? Ahora, vamos a volver un momento a la presentación. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? Esto igual es como demostrativo inicialmente. Ahora vamos a arrancar con la presentación. Porque quería como que vieran un ejemplo antes de entrar en esta parte que es un poco medio teórica. Veamos. Bueno, los cuestionarios, como pudieron ver, se pueden utilizar hasta para varias funciones. Puede ser digamos, lo podemos utilizar para reforzar algún conocimiento, para autoevaluación,
para evaluación. De hecho, nosotros en este momento pudiese ser una buena herramienta de evaluación, sin embargo, nosotros tenemos que hacer un uso consciente porque a veces los profesores consideran que el hecho de que la plataforma te dé las respuestas de manera inmediata facilita la corrección. Ciertamente facilita la corrección, pero tenemos que ver si realmente esa es la herramienta ideal para nosotros poder evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Cuando ustedes ven el tipo de respuestas que nosotros, de preguntas y respuestas que teníamos allí, son de conocimiento, en algunos casos de memoria, pero no hicimos ninguna, digamos, es difícil hacer un análisis a través de una pregunta de verdadero o falso, una reflexión a través de una pregunta de opciones múltiples, etc. Si nosotros podemos trabajar, vieron actividades o preguntas de ensayo. Sin embargo, les confieso que al momento de hacer la revisión, y eso lo vamos a ver más adelante, termina siendo más complejo que utilizar otros recursos con los que contamos, como por ejemplo tareas. Entonces, si nosotros queremos hacer un cuestionario de preguntas abiertas, no es tan conveniente hacerlo a través de la herramienta cuestionario, ¿no? Bueno, como les decía, en este caso el docente le permite evaluar y conocer el avance de los estudiantes en determinados temas a partir de los resultados, si ese fuera el caso, y permite al docente diseñar y plantear cuestionarios con una gran variedad de tipos de preguntas. En realidad el cuestionario tiene ciertamente muchos tipos de preguntas y los que vimos son los más utilizados. Se pueden utilizar para plantear actividades como autoevaluación. En este caso, digamos, ese que nosotros vimos perfectamente pudiese ser una autoevaluación donde, digamos, donde el profesor interviene poco y más bien es una actividad que hace el estudiante por su cuenta y a partir de esos resultados él hace, digamos, toma las acciones, va a leer al determinado tema, inclusive en ese feedback que nosotros podemos incorporar dentro de las preguntas y las respuestas, nosotros le pudiésemos decir, bueno, como saliste mal, como esta respuesta la diste incorrecta, tendrías que revisar tal material o te recomiendo que revises tal otro contenido. Podemos hacer como control de lectura, como exámenes de práctica, como algunas, incluso como simulaciones de otros exámenes, y podemos hacer parciales o exámenes del curso. Fíjense que nosotros acá agregamos que obviamente lo ideal es que en esos momentos, tal cual como lo hacemos presencialmente, los estudiantes estén conectados, como estamos todos en este momento, respondiendo a los exámenes o respondiendo a los parciales a la vez. Ciertamente, el verlos no garantiza que ellos no puedan estarse pasando las respuestas. Vamos a mostrarles algunas opciones como para que eso no sea un poco más difícil, pero por lo menos sí, digamos, los disuade un poco de hacerlo al menos en grupo, que en algún momento nos enteramos de que al colocar algún parcial o algún examen, o digamos alguna evaluación, digamos que ellos hacían por su cuenta en algún momento, los estudiantes pueden reunirse en un espacio y entre todos resolverlo. Pero lo primero entonces que nosotros tenemos que pensar es, bueno, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con ese cuestionario? Si va a ser una evaluación, si va a ser un control de lectura, si va a ser una autoevaluación. Otro tema importante que les quería comentar antes de seguir es que este tipo de recursos son algo que nosotros utilizamos después de que nosotros ya reflexionamos qué es lo que queremos evaluar, después de que agarramos nuestro texto, los materiales que le estamos facilitando, escribimos a lo mejor en Word o escribimos en un cuaderno cuáles son las preguntas, cuáles son las opciones, la comparación entre preguntas va a ser que a lo mejor unas preguntas tengan más valor que otras, pero el momento de armar el cuestionario en la web asignatura, al momento de hacerlo, ya nosotros tenemos esas preguntas listas, ya nosotros tenemos esas preguntas definidas, redactadas, seleccionadas, etcétera. Porque si nosotros nos sentamos en la web asignatura y empezamos a armar el cuestionario y en ese momento es que definimos cuáles son las preguntas,
nos vamos a enemistar hasta con la plataforma pensando que me demoro 4 horas haciendo el cuestionario. Ciertamente, pero porque lo estás formulando desde allí. La formulación, para que esto sea como un poco más llevadero, la formulación tiene que ser previa al montaje del cuestionario en la web asignatura. Es lo ideal, a menos que estén, por supuesto, súper claros. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Ninguna mano levantada, Marisela. Muy bien. No hay preguntas en el chat tampoco. Ah, Lucía tiene la mano levantada. Ahora la levanto. Ajá. No, quería comentar por si le sirve a alguien que yo que empecé a usar los cuestionarios hace escasas 2 semanas, lo que me pasó fue que no hice previsualización del cuestionario antes de colgarlo, yo lo tenía hecho en Word y después fui cortando y pegando. Pero ¿qué me pasó? Me quedaron preguntas descabezadas y después las tuve que anular. Quiero decir que uno cree que el nombre de la pregunta aparece y el nombre de la pregunta en realidad al estudiante no le aparece, nos aparece a nosotros a la hora de sacarlas del banco de preguntas. Eso lo vamos a ver ahora, vamos a hacer una prueba. Pero bueno, gracias por la experiencia, porque entonces ahí me permite hacer énfasis donde tenemos que tener más atención, ¿no? Bueno, vamos ahora a contarles un poco todo lo que nosotros podemos configurar al momento de crear la tarea, ¿no? Nosotros podemos ponerle el nombre y descripción del cuestionario, que idealmente no vamos a tener en una web asignatura cuestionario 1, cuestionario 2, cuestionario 3, sino ponerle cuestionario 1 y un poco sobre qué tema trata, es como para organizarlo, ¿no? Para tener las actividades como más organizadas. Esto, por supuesto, tiene que estar vinculado con una clase que le dimos, con unos materiales que seleccionamos, con algunos recursos que ellos tienen disponibles para poder dar respuesta satisfactoria a este cuestionario, ¿no? Esto es muy importante. Esto no viene de que, bueno, voy a hacer el cuestionario y esa es la, no, sino cómo, de dónde viene y por qué nosotros vamos a hacer esto. Luego tenemos para temporizar tanto la apertura como el cierre. Nosotros podemos preparar un cuestionario y decir, bueno, lo preparo hoy, pero este va a estar disponible desde el lunes hasta el miércoles. Podemos definir un tiempo límite para contestarlo. 20 minutos, 15 minutos, 1 hora 20, dependiendo del cuestionario, dependiendo de la cantidad de preguntas. Le podemos configurar, y es lo ideal, que el envío sea automático cuando el tiempo para contestarlo termine. Se puede responder 1 o más veces, incluso ilimitadas veces. Eso es ideal dependiendo de, por ejemplo, para un control de lectura quizás, o para una autoevaluación. No, por supuesto, no vamos a usar algo así para un parcial que lo restringimos a 1. Eso, digamos, estas son combinaciones que se utilizan de acuerdo a la función del cuestionario, lo que nosotros esperamos del cuestionario, para que se pueda retroceder o no mientras se responde. Ahí, fíjense, nosotros estábamos en una sola página, pero hay configuraciones donde tenemos una pregunta en cada página y podemos limitar que el estudiante no se devuelva. Eso no es tan adecuado, pero bueno, les comento lo que se puede hacer. Podemos ordenar las preguntas al azar y podemos también ordenar las respuestas al azar. Esto es un poco para distraerlos a ellos si están respondiendo todos los cuestionarios a la vez, incluso en tiempos diferentes. Nosotros podemos definir cuándo se muestran los resultados. Nosotros cuando hicimos la prueba vimos que inmediatamente después de que la persona respondió el cuestionario, inmediatamente les dio los resultados. No tuvimos el resultado de la última pregunta porque era una pregunta abierta, pero de cada una de las respuestas que eran respuestas cerradas, yo pude ver cuáles eran los resultados de cada uno. Después tenemos los métodos de calificación. Si es una sola respuesta, obviamente es de la única respuesta, pero si es más de una vez, yo como docente puedo configurar que me registre como nota final la calificación más alta que él obtuvo, o un promedio de calificaciones, o la primera vez que lo responde, o la última vez que la responde. Esas son las 4 opciones que tengo. En el caso, por ejemplo, de una autoevaluación, quizás le ponemos la más alta,
o le podemos poner el promedio. Es que dependiendo de lo que queramos. Luego tenemos establecer el valor de calificación de cada pregunta. Si nosotros tenemos un cuestionario que está conformado tal cual como en presencial, de preguntas que tienen distintas complejidades o que está conformado por temas que en algunos casos son más importantes que otros y queremos darle más puntuación a una pregunta, eso se puede hacer. Y luego establecer la calificación máxima del cuestionario completo. ¿Esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, nuestra escala de calificaciones en UCO es sobre 6 puntos y yo tengo 20 preguntas, yo le puedo colocar, por ejemplo, a las primeras 5 preguntas que son cerradas, 1 punto cada una, después a otras preguntas que son un poco más complejas, pero que son abiertas, 4 puntos, y así. Y sin embargo, si yo le digo al cuestionario que yo quiero que en su totalidad él valga 6 puntos, él lo que hace es prorratear cuánto está calculando cada una de las puntuaciones, cada una de las preguntas. Entonces, aunque quizás la suma de todas las preguntas me valga sobre 50 puntos, al estudiante le va a aparecer, por ejemplo, sacaste 48 de 50, que equivale a 5,42 de 6 puntos. ¿Sí? Entonces eso me facilita a mí también la conversión de lo que es el resultado o lo que son, digamos, las calificaciones. Porque hay veces que nosotros armamos unos cuestionarios que tienen muchas preguntas, por ejemplo, sobre todo esas que son de autoevaluación, no sé, la armamos de 12, de 15 y a veces me es difícil, digamos, ponerle la puntuación adecuada a cada pregunta para que al final me dé la nota de 6. Entonces, bueno, yo voy a mostrar ahora cómo configuramos un cuestionario, cómo creamos y configuramos un cuestionario. Díganme, ¿hasta este momento tienen alguna consulta? No hay ninguna pregunta en el chat y tampoco hay ninguna mano levantada. Bueno, ¿y es que estoy siendo muy clara o están así como cuando uno dice los estudiantes o no entienden nada o están muy claros ellos? ¿O estoy siendo yo acá? Bueno, muchas gracias, María José. Bueno, seguimos. Igual les digo algo. Todas las actividades de la web asignatura y la web asignatura en general, ella tiene muchas maneras de configurarse, tiene muchas maneras de combinar cosas y realmente ustedes van a aprender a utilizarla de la manera que a ustedes les convenga más, como ustedes se vayan sintiendo más cómodos. Yo les voy a mostrar una configuración similar a la que nosotros, a lo que vimos en este cuestionario, pero por ejemplo pasa, y eso lo vamos a hablar al final. Bueno, es que yo quiero que ellos respondan el cuestionario, tengan un tiempo para responderlo, pero que no se pasen las preguntas. Bueno, entonces vemos cómo armamos un cuestionario con esas características. Vamos ahora a, sí, se pueden hacer muchas cosas, María Ana, muchas. Y les digo, yo todo lo que les estoy contando es por experiencia con otros profesores. O sea, ellos me van contando sus buenas experiencias y yo empiezo a compilar y cuando llegamos acá, bueno, estamos partiendo como de las mejores prácticas de muchos de los profesores de la UCO. Bueno, vamos ahora a la pantalla de la web asignatura donde nosotros vamos a hacer, donde yo les voy a mostrar un ejemplo de creación y configuración. Ustedes todos tienen acceso a esta web asignatura, que esta es una web asignatura de práctica donde ustedes están como docentes, como profesores, y aquí tenemos varios recursos. Lo primero es que esta presentación que yo les estoy haciendo está acá disponible para que ustedes la puedan descargar. Tenemos también este foro de dudas que nos va a servir si cuando ustedes estén haciendo prácticas, estén probando, quieren aclarar algo, nos escriben, nos llega la información. Y luego tenemos acá el cuestionario que yo acabo de responder, que ustedes después como docentes lo pueden responder. Fíjate que lo que decía Lucía. Marisela, lo que mostraste recién, perdón, mostraste en el de tareas, pero no importa. O sea, mostraste el del taller de ayer. Pero, a ver. Pero no importa. No se cambió. Claro, porque ahí está por el título. presentación de tareas. Sí, sí. No, pero es cuestionario.
Por eso, decirle abajo. Es este, sí, perdón. Gracias por decirme. Tú sabes que ayer yo lo vi y dije, ah, no, está bien, pero sí lo vi de reojo. Bueno, fíjense que aquí yo estoy ya con el perfil de profesor y aquí me permite previsualizar, no responder, que era lo que decía Lucía que tendríamos que hacer. Eso después hacemos la práctica. Y les comento que acá tenemos dos archivos donde en el primero es la configuración del cuestionario, porque el cuestionario, a diferencia de otras actividades que yo la añado y la configuro y la creo, y cuando le doy a enviar queda todo listo, el cuestionario yo lo tengo que hacer en 2 pasos. ¿Por qué 2 pasos? Lo primero es la creación y la configuración, y después le voy a añadir las preguntas. Entonces, por eso acá tenemos nosotros dos archivos. El primer archivo es son pasos para creación y configuración de un cuestionario tipo con todos estos detallitos que nosotros les fuimos contando. Y después tenemos el otro que es para la creación de las preguntas. Bueno, vamos ahora a hacer la prueba de creación y configuración de un cuestionario. Cuando nosotros ingresamos en la web asignatura, tenemos nuestra tuerquita mágica y vamos a activar edición. Al activar la edición, se nos aparece este enlace de añadir una actividad o recurso. Saben que siempre tenemos en la web asignatura nuestra pantallita, nuestro box, donde tenemos, digamos, toda nuestra lista de recursos que podemos incorporar. Y en este caso vamos a pulsar cuestionario. Le damos a agregar y tenemos de nuevo nuestra pantalla general que la mayoría de las veces solicita el mismo tipo de información. Lo primero es que le vamos a poner un nombre, ponerle cuestionario de muestra, pero aquí idealmente le ponemos más o menos el nombre de lo que se va a tratar. Es importante colocar qué necesitan ellos saber, haber leído, haber revisado antes de responder el cuestionario, cuál es el propósito del cuestionario, esto es evaluado o no es evaluado. Una de las limitaciones que tiene esta herramienta en ese sentido es que él no me permite no colocarle calificación. Si, por ejemplo, es una autoevaluación, se supone que eso no va a la nota final. Yo puedo ponerle que no valga nada, pero las preguntas siempre van a tener que valer algún puntaje. Entonces yo le puedo explicar acá, esta actividad es de autoevaluación, no es calificada. Te recomiendo que revises, por supuesto ustedes lo ponen lindo, que revises tales materiales, que está ubicado en tal sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la información que ustedes puedan facilitarle al estudiante, ellos lo van a agradecer. Que no sea cuestionario y pum, y ya, no. Sino, bueno, también darle datos, información sobre para qué sirve, cuál es el objetivo, sobre todo si claro, cuando es un cuestionario que es evaluado, ellos ya tienen su idea clara sobre qué es. Pero si es una autoevaluación, es bueno, responde estas preguntas y a partir de los resultados, te recomendamos algunos materiales que están al final de cada pregunta, etcétera, etcétera. Bueno, vamos ahora con la parte más divertida del cuestionario. Empezamos a configurarlo y le ponemos, por ejemplo, que este cuestionario esté disponible desde hoy a las 10 de la mañana hasta hoy mismo a las 16. Es decir, en este periodo de tiempo, ellos van a poder ingresar desde las 10 de la mañana hasta las 16. ¿Ok? Como ya yo tengo claro cuáles son las preguntas, qué tan complejas son y todo eso, yo dije, no, mira, este cuestionario, si ellos leyeron, ellos lo pueden responder perfectamente en 15 minutos. Y después tengo qué va a pasar cuando el tiempo se termine. Idealmente siempre el envío se realiza automáticamente.
Si no, están estas otras dos opciones que no son tan recomendadas. Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder más preguntas. Recuerdan que yo terminé de responder y después me tenía una pantalla que decía, ¿usted lo quiere enviar? Bueno, lo que hace esto es que ya yo no puedo responder más, me manda a esa pantalla y lo único que puedo hacer es enviarla. Y el otro es el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Entonces todo el esfuerzo que hizo el estudiante se pierde. Idealmente le colocamos siempre esto. Luego vamos a calificación. En calificación, lo más importante es que nosotros le coloquemos cuántas veces él puede responder. Dependiendo del objetivo de la actividad, le vamos a poner, por ejemplo, 2, 3, 10 veces o las veces que sean. Como este es un cuestionario, saben que lo voy a hacer limitado. Esto sí es un cuestionario evaluado, le voy a poner que ellos nada más lo puedan responder una vez. Fíjense que desaparecen los métodos de calificación, porque obviamente si es una sola vez, es la única vez que lo responde el método de calificación, pero si fuese más de una, aquí me da la opción de la calificación más alta o el promedio de calificaciones entre esas dos veces que lo responde, o el primer intento o el último. Ustedes escogerán dependiendo de Marisela, acá hay una pregunta de Teresa, pero que yo la verdad en el chat no sé a qué refiere Teresa. A ver. Esta pregunta, si sería una condición para que los estudiantes no pierdan lo que hicieron. Supongo que tiene que ver con el envío inmediato, pero no sé si te referís a eso, Teresa. Aclaro la pregunta. Ha pasado en algunas instancias en donde los estudiantes me han dicho que han completado el cuestionario y que se les terminó la hora y se perdió todo lo que hicieron y no queda registro de las respuestas. Porque estaba así. Ah, está, por eso no me pasó a mí exactamente, le pasó a otro docente y me lo preguntaban, pero nunca supe cuál podría llegar a ser el problema. ¿Sería esa la condición para que cuando el estudiante terminó de contestar se envíe y eso que hizo no se pierda? ¿Sabes qué pasa, Tere? Que hay veces, hay ciertas características de cuando tú vas a crear alguna actividad, esta o cualquier otra en la web asignatura, que tiene por defecto el sistema creado. Cuando tú lo abres, o sea, cuando tú le das a crear un cuestionario, entonces él tiene ya ciertas cosas que están predeterminadas y que tú más bien tienes que cambiarla para que no ocurra eso. Y en este caso, el cuestionario, estoy casi segura, ahorita no recuerdo si cuando lo hicimos fue así, estoy casi segura que te dice el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Entonces, si no lo cambias, pasa eso. Que cuando se cumplieron los 15 minutos, los pobres se quedaron y ahí quedó y no hay manera de recuperar eso. Entonces, por eso el envío se realiza automático. Bueno, seguimos bajando. Una pregunta acá que hace Jimena, que dice que no entendió lo de las calificaciones, que no le quedó claro, capaz que... Ok, vamos a ver. Lo de las calificaciones es lo siguiente. Si yo le digo al sistema que ellos nada más lo pueden responder una vez, por ejemplo, una evaluación, él no me va a decir, bueno, ¿y cómo quieres que lo califique? Sino que simplemente yo respondo una vez y esa es la única calificación que va a tener. Pero si ellos lo pueden responder más de una vez, fíjense lo que va a pasar ahora. Me aparece cuál es el método de calificación. Él me dice, bueno, profesor, tú me estás diciendo que él lo puede responder más de una vez, por ende él va a tener más de una nota. Al momento... Se refiere a cada pregunta, ¿no es cierto? No, al final. Es decir, esto es que el profesor está diciendo, pero acuérdense que estos intentos es como una mala traducción de la plataforma, no debería decir intentos, debería ser, bueno, cantidad de veces que se respondió el cuestionario completo. Cuando yo respondí el cuestionario completo la primera vez saqué 4 puntos. Y después volví a responderlo porque yo lo puedo responder más de una vez, fíjense acá, tengo 2 veces y la segunda vez lo respondí 6 veces. Perdón, saqué 6 puntos. Y el sistema dice, bueno, esta estudiante respondió la primera vez sacó 4 y la segunda vez sacó 6. ¿Cuál es la nota que tú quieres que yo te registre como nota final de ella? Y entonces yo le digo, bueno, yo quiero, como yo soy muy buena, yo quiero que se registre la calificación más alta. O yo quiero que haga un promedio de las calificaciones, de las veces que ella lo respondió. O yo quiero que únicamente se contabilice, aunque ya puede responderlo muchas veces,
que sea nada más la primera vez, o sea, la primera vez que ella responde, esa sea la calificación que a mí me registra el sistema. O si no, la última vez. ¿Se explica? O sea, ¿se entiende esto? ¿Sí? Ok, Teresa dijo que sí, pero yo no veo los chats acá. No, sí, Jazmín está explicando en el chat, y lo que está explicando es correcto, así que parecería como que quedó Bueno, claro. igual les digo algo, es cuestión de práctica, créanme. Se lo van a ver mucho más sencillo una vez que lo evidencien. Igual ahora vamos a mostrar los resultados que tuvo la estudiante en nuestro curso y vamos a ver allí. Bueno, entonces fíjense. Vamos a ponerle 2 intentos, pero yo quiero entonces, en vez de ponerle uno solo, yo quiero que sea el primer intento lo que el sistema me registra como calificación final. ¿Ok? Luego vamos al esquema. El esquema, por defecto, yo no lo tocaría porque él me trae una configuración que a mí me podría interesar, que es que cada pregunta aparezca en una página nueva. Yo esto después lo puedo editar. Yo puedo, una vez que creo las preguntas, cambiarlas. Es decir, bueno, en la primera página me aparece la 1, en la segunda página me aparecen las 2 y 3, y así. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el otro, que es algo importante de configurar, que trae por defecto, a mí me parece adecuadamente, es el método de navegación, libre o secuencial. Libre es que ellos puedan ir para atrás y para adelante. O sea, que ellos, estando en la pregunta 4, si está la 1 en la primera hoja, ellos puedan volver a la 1 y arreglar si hay algo que quieran mejorar o cambiar, pero la secuencial se lo prohíbe. Él va a responder las preguntas que estén en la primera página y cuando pasen a la segunda no pueden retroceder a la primera. Entonces, bueno, eso no es tan adecuado, pero digamos, les comento para que sepan qué cosas, digamos, cuáles son las características que pueden tener acá. Luego tenemos el comportamiento de las preguntas. Lo dejamos por defecto, como está. Yo les diría a ustedes que tendrían que evaluar el tema de ordenar las respuestas al azar o no. ¿En qué sentido? Hay veces que los profesores prefieren que queden todas las preguntas de la misma manera, porque muchas veces los estudiantes, y más en este momento, que vamos a empezar a trabajar también mucho escrito, ellos que te van a decir, profesor, en la pregunta 1, yo respondí la B y me dijo que estaba malo. Entonces, claro, si nosotros ponemos ordenar las respuestas al azar, para ese estudiante la B no necesariamente es lo que yo puse, porque esto lo que hace es que, por ejemplo, en una múltiple opción me baraja las opciones. Entonces, le intercambia a los estudiantes las opciones en el orden y eso, claro, facilita que ellos no se pasen la respuesta, que como es más cómodo decirle a un estudiante, mira, la 4 es la B, la 2 es la C. Entonces, claro, pero mi C es distinta a la C del otro. Pero al momento de hacer digamos, la aclaración de lo que son los resultados, muchas veces puede complicar al profesor. Entonces, en este caso, ustedes escogen si lo quieren dejar así o no. Estas opciones de revisión es algo, digamos, no les voy a decir la palabra compleja, pero sí es algo como que tendrían ustedes que evaluar. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros dejamos, fíjense que esto lo trae por defecto todo seleccionado la plataforma. Esto lo que dice es, inmediatamente después del intento del estudiante, es decir, inmediatamente después de que el estudiante entrega su respuesta, él va a recibir el feedback de lo que nosotros le hayamos colocado. Por ejemplo, cuál es la respuesta correcta, cuánto valió su respuesta, si fue correcta o no fue correcta. ¿Ok? Ahora bien, si por ejemplo yo digo, bueno, yo quiero, como pasó acá, ellos van a poder responderlo entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Alguno lo va a responder a las 10 de la mañana y otro lo va a responder a las 2. El que lo respondió a las 10, si recibe inmediatamente, después de responder las respuestas correctas, posiblemente se lo pase al compañero. Y a lo mejor a mí eso no me interesa. Porque claro, voy a tener la primera respuesta más o menos real, pero el resto de las respuestas posiblemente los estudiantes van a decir, mira, aquí tengo las respuestas, para el próximo cuestionario me las pasas tú a mí. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
se eliminan para que ellos no lo puedan ver, sino después de que nadie más pueda responder. Cuando yo selecciono únicamente esto, dejo seleccionado únicamente después de cerrar el cuestionario, implica que ellos van a poder ver la respuesta únicamente después del 2 de abril a las 16, cuando nadie más pueda responder. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Eso es como muy valioso para el tema de hacer una evaluación que sea de alguna manera equitativa, porque en realidad los estudiantes perfectamente pueden hacer una impresión de pantalla y bueno, sacar la respuesta correcta. Pero al menos no se la estamos dando inmediatamente. Marisela, creo que eso que tú estás diciendo está claro que es de acuerdo a lo que nos interesa, porque para una autoevaluación, que lo que estamos es en una evaluación formativa, de repente sí nos interesa que le vaya tal cual. Es así, tal cual. Esto se suele utilizar cuando es una evaluación más cualitativa, o sea, calificada, pues, más de una evaluación formal. Entonces, en ese caso, ¿cuáles son las características? Y por eso yo le digo, esto tiene que ver mucho con combinaciones. Posiblemente, para una evaluación así, yo lo hago una sola vez, perdón, para una evaluación cerrada, donde es nada más así como esta, no le voy a poner 2 veces. Le digo una sola vez y nada más vas a poder ver la respuesta cuando nadie más lo pueda responder. Como en este caso es una, no sé, una autoevaluación, entonces le dejamos configurado que inmediatamente después del intento él pueda verlo, por ejemplo. Pero sí, ciertamente esto responde a las necesidades de o a lo que el profesor quiera lograr con ese cuestionario. Ya estamos terminando. En este caso de apariencia, yo también lo dejara igual. Y es más, de aquí en adelante, yo dejara las configuraciones igual, que ya bastante configuración tuvimos arriba. Pero les cuento un poquito de qué va esto. Esto es simplemente los decimales para las calificaciones. Esto es en el caso de que ustedes quieran, por ejemplo, le pusimos que podían hacerlo 2 veces. Bueno, pero yo no quiero que lo haga inmediatamente. Yo quiero que entre un intento y otro, entre la primera vez y la segunda vez, ellos esperen por lo menos 1 hora. O sea, no es que yo lo respondí e inmediatamente vuelvo a entrar y respondo de nuevo ya con mis respuestas al lado. Esto es igual, pero simplemente lo que hago es que le puedo poner entre uno y otro. Estos no son cosas que nosotros solamos utilizar. Otra opción, se requiere contraseña para hacer la evaluación. Esto puede pasar, por ejemplo, si alguien quedó rezagado y por alguna razón no pudo hacer, ponte tú, un parcial. Entonces, claro, para que no le quede disponible a todos los estudiantes, podemos ponerle una clave para que únicamente la persona o las personas que tengan la clave lo puedan responder, y no es que un estudiante que ya respondió un parcial previo pueda volver a responder esto. Por ejemplo, esta retroalimentación global es que dependiendo de la calificación general que obtuvo el estudiante, nosotros le podemos decir, ah, muy bien, obtuviste todas las respuestas correctas, excelente. O le podemos poner, no sé, los que obtuvieron, ay, ya va, perdón que me fui. Los que obtuvieron, no sé, 80%, entre 80% y 60%. Le decimos, ah, estuviste bastante bien, pero te recomendamos que mejores. Eso en general, como les digo, tampoco se utiliza. Y los ajustes comunes del módulo tampoco. Lo que pudiese utilizarse eventualmente es el tema de las restricciones de acceso. ¿En qué sentido? Que nosotros pudiésemos muchas veces hacer un cuestionario que esté dirigido a algún grupo en particular, por ejemplo, al grupo de salto, que ya algunos profesores nos han dicho, ay, es que yo comparto con otro colega mi web asignatura, pero este cuestionario es para mis estudiantes. Entonces a lo mejor tenemos acá un grupo que son nada más los estudiantes de salto y yo le pongo una restricción de acceso que sea
únicamente pueda ver los estudiantes de salto. Y en ese caso... Marisela, ¿sí? acá hay dos preguntas en el chat que me parece que vale la pena responder. A ver. Y una cosa que no te quise interrumpir, pero cuando algo que tú dijiste que no lo usamos con frecuencia, que es el tema de retroalimentación, que a mí me parece un recurso interesante, y también aclarar que ahí tenemos siempre la posibilidad de dar feedback, tanto en audio como en video, ¿verdad? Eso nos acerca bastante al estudiante. Yo lo uso, no particularmente tanto para cuestionario, pero sí lo uso mucho y creo que bueno, que es algo que hace sentir al docente más cercano, y me parece que está bueno aprovechar esas posibilidades, ¿no? De grabar un audio o un video. En este caso, digo, yo elijo a veces el audio cuando le doy además un feedback por escrito, pero para que pueda ir escuchando a la vez que leyendo. Pero si no le voy a escribir nada, creo que el video también, bueno, hace sentir más cercano al docente. Pero bueno, eso es un comentario mío. Acá hay una pregunta de Elsa que dice, a ver, yo no sé si la entiendo, respondida la pregunta inmediatamente, ¿pasa a la siguiente? ¿A eso se refiere con los intentos? Yo entiendo que no, que se refiere a que tú puedes intentar la respuesta a la pregunta más de una vez, pero no sé, ahí Marisela capaz que tú entendés otra cosa y capaz que ella nos puede explicar. O que finalizada la prueba no puede revisarla. Yo entiendo que los intentos es por pregunta o por prueba. Es por prueba. Es por prueba. El intento, por eso yo les decía que esta palabra es confusa, porque este intento es del cuestionario, la respuesta completa del cuestionario. Bien. Y María Ángela pregunta, si fuera una autoevaluación, ¿cómo escribimos los comentarios? Porque fíjense, también porque es tu reflexión. ¿Perdón? Sí, ahí María Ángela me parece que estamos entendiendo, o yo estoy entendiendo mal. Porque dice, a ver María Ángela, ¿te animás a explicar tú misma la pregunta que hiciste en el chat? Hola, sí. Sí, porque cuando es autoevaluación, el 100%, el 80%, o sea, la calificación, ¿cómo manejarla? Porque como tiene que ver con la propia respuesta, la autoevaluación, quizás estoy entendiendo mal qué es una autoevaluación. Yo entiendo algo que tiene que ver más con un proceso personal. No sé si me Sí, pueden mira, explicar por ahí. en realidad cuando yo les decía que esa retroalimentación global no se utilizaba mucho porque esta es la global, ¿no? O sea, es decir, del resultado final del cuestionario. No es de cada pregunta, porque nosotros podemos utilizar en cada pregunta, que es ideal, porque es como más puntual, ¿no? Porque, digamos, tú haces un cuestionario y tú le dices al estudiante, por ejemplo, no sé, estoy inventando cualquier cosa. El año tiene 11 meses, ¿verdadero o falso? Entonces tú le pones falso, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Entonces tú le puedes decir, no, el año tiene 12 meses que son enero, febrero, no sé qué, hasta diciembre, y le puedes poner una retroalimentación sobre esa pregunta particular, ¿no? Esta retroalimentación global lo que se refiere es a el resultado final, y esto va a todos los estudiantes de la misma manera. Si, por ejemplo, todos los estudiantes que sacaron el 100% de la calificación, lo que hace el sistema es decirle, si nosotros lo configuramos en esta parte de la configuración, que es la creación del cuestionario, le decimos, excelente, se nota que has estudiado mucho, buenísimo, no, sigue para el próximo cuestionario. Y si, por ejemplo, los estudiantes que sacaron entre 99 y 80%, le podemos decir, es conveniente que revises cuáles son los resultados que no tuviste la máxima calificación. A eso se refiere esta retroalimentación. No es sobre cada pregunta, por eso es importante o ideal que, por ejemplo, en esa autoevaluación, que ciertamente, como estás diciendo tú, María Ángela, es más como del proceso, que se explique en ese caso, y también es bueno que aprovechemos este recurso para eso, que se explique, bueno, por qué esa respuesta es buena o es mala. En general, es como más sencillo decirle, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? Si yo, porque si no tendría que hacer
una respuesta por cada pregunta mala, porque esa es la mala, no, más bien, bueno, sí, esa es mala por esto, pero explicar cuál era la respuesta correcta entre las opciones. No sé si me explico, porque esto, claro, también es más de lo que es la concepción del cuestionario en sí, más allá de la configuración. Ya entendió aparentemente María Ángela porque agradeció por el chat. Y tengo otra pregunta que hace Jimena, que lo que dice es que si tengo que presentarles la letra de un parcial, por ejemplo, para que luego la respondan en el cuestionario, pregunta si se sube un archivo Word en la descripción inicial o hay otra manera. O sea, hay otra manera. Ahorita la vamos a ver. A ver, le doy acá a guardar cambios y terminamos la creación del cuestionario. La creación y configuración con estas características. Ok, él me está diciendo que, como ya empecé aquí a configurar, que tengo que hacerlo, y yo le quiero decir, no quiero hacer esa configuración. A ver si me lo permite. Listo, aquí está el cuestionario. Ahora vamos a responder tu respuesta, Jimena. Y fíjense que aquí me aparecen las características de lo que yo le creé. Me tiene el nombre del cuestionario, la descripción del cuestionario, cuántos intentos permitidos, desde cuándo y hasta cuándo estará abierto, cuánto tiempo tienen los estudiantes para responder. Me dice que a pesar de que tiene 2 veces, lo que me va a valer es el primer intento, la primera vez que lo responda, la calificación que obtenga en la primera vez que lo responda, pero también me dice que no se han agregado las preguntas. Esta es la segunda parte a la que yo me refería. ¿Ok? Entonces, para hacerlo, lo que hago es editar el cuestionario. Ahora pregunto yo, ¿quieren detener 5 minutitos o seguimos? Acá no me están diciendo nada por el chat. Bueno, sigamos. Muy bien. Ok. Vamos a completar el cuestionario antes de darle la respuesta a Jimena. Lo que vamos a hacer ahora es editar el cuestionario, y cuando él me dice editar el cuestionario, simplemente para agregarle las preguntas. Esta es la segunda parte. Ya yo tengo mis preguntas listas, pensadas, escritas, y empiezo a pensar en que le voy a meter las preguntas. Yo lo que hice antes fue el caparazón de las condiciones de ese cuestionario. Yo lo primero que voy a hacer, lo primero que yo hago es cambiarle a esta calificación máxima, es la calificación que me va, digamos, la calificación final. Yo lo quiero hacer sobre 6 puntos independientemente de cuánto me va a valer la suma de las calificaciones de las preguntas. Vamos a agregar una nueva pregunta. Vamos a ponerle una pregunta de opción múltiple y le digo, este nombre de la pregunta es lo que comentaba Lucía. El nombre de la pregunta es un nombre que es para nosotros. ¿Por qué? Porque esta pregunta va para el banco de preguntas de la web asignatura. Yo voy a hacer yo redacto mis preguntas acá, pero automáticamente el sistema es muy bueno y me dice, yo te voy a archivar tu pregunta por si tú después quieres armar un cuestionario y la quieres reutilizar. Entonces, es importante que este nombre de la pregunta ustedes lo identifiquen bien y que les dé claridad al momento de, digamos, para que después más adelante la puedan ubicar. Entonces, vamos a ponerle, por ejemplo, prueba 1, pregunta 1. Ustedes sabrán que la pregunta 1 de esta prueba 1 es el tema, lo que sea, ¿no? Ahora vamos a ver una muestra de lo de el banco de preguntas. Entonces yo coloco aquí, ¿cuál es la pregunta? El mejor amigo del hombre es... Y fíjense, por defecto vale 1 punto. Yo quiero que esta pregunta valga 2. Y le digo, es una sola respuesta. Quiero barajar las respuestas. Yo digo, yo no las quiero barajar y pongo el perro. Ahorita la vamos a configurar. O el gato. O el delfín. Entonces el sistema me dice
Fíjense que yo le decía aquí que es una sola respuesta, por lo que él me va a exigir que solo una de estas respuestas tenga el 100% de la calificación. Si yo le coloco a él que sea más de una respuesta, él va a aceptar que puedan ser incluso las 3. Él no me está diciendo cuántas preguntas quiero que sean. Él me dice, ¿cuántas respuestas? Él me dice, es más de una respuesta, pero la sumatoria me tiene que dar 100 puntos. Es decir, yo digo, bueno, en realidad el 80%, pero si tú dices el gato, yo te permito un 20%. Y si dices los dos, es que vas a lograr el 100%. En este caso, a lo mejor, esta pregunta, o vamos a ponerle, los mejores amigos, y se sobreentiende, que es más de uno. Entonces, son más de una respuesta tiene el 80%, la otra respuesta tiene el 20%, por supuesto puede ser 50 y 50, y esta respuesta no tiene ninguna puntuación. Inclusive... Marisela, preguntaban sí. hoy más temprano, hace bastante rato, por eso yo no contesté por el chat, es si una de las respuestas que pones es un disparate, por ejemplo, el mejor amigo del hombre es el lobo, o no sé, si podés darle una puntuación negativa, o si da lo mismo o sea, que no... yo agrego lo de la puntuación negativa. El murciélago. Ahorita es el peor amigo, o sea, esto. Entonces, si tú respondes al murciélago, yo te voy a quitar 2 puntos. Por eso, era esa la pregunta y yo la contesté por chat. Sí, sí se puede. Se puede configurar y estos son como las penalizaciones. Cuando los profesores dicen, este es el equivalente a una respuesta correcta te quita medio punto, por ejemplo. Entonces, claro, allí ustedes tendrían que sacar la cuenta de porque lo que sí esto no te permite es ponerle en puntuación, te permite ponerlo en porcentaje sobre estos 2 puntos que tú tienes acá. ¿Me explico? O sea, en realidad esto no te dice que tú le vas a quitar 1 punto o que le vas a quitar medio punto. Lo que te dice es que tú le vas a quitar el porcentaje considerando el punto de lo que vale la pregunta. Acá Teresa hace un comentario que es muy válido. A ver, esto piénsenlo, a ver, ¿cómo lo hacemos en la presencialidad? Y digo, si nosotros ponemos un cuestionario de múltiple opción en la presencialidad y les estamos diciendo a los muchachos que es de múltiple opción y que todas las preguntas valen lo mismo o que hay preguntas que restan, todo lo demás, bueno, esas mismas explicaciones se las tenemos que dar acá. Es decir, si el estudiante se enfrenta a algo que lo que no está explicado no tiene oportunidad de que el profesor se lo explique. Si nosotros en la clase presencial le estaríamos explicando que no contesten cualquier cosa porque hay respuestas que restan, yo creo que eso de alguna manera tiene que quedar claro para el estudiante también en este caso, ¿no? Tal cual, esas condiciones idealmente se colocan en la descripción, si es algo que se mantiene en muchas preguntas, digamos, a veces nosotros lo ponemos en el encabezado, en este caso sería justamente en la descripción del cuestionario, pero si de pronto aplica nada más a una pregunta, quizás se pone en la parte de abajo de la formulación de la pregunta. ¿Sí? Gracias, Tere, por ese comentario. Y acá nosotros podemos ponerle una retroalimentación general a esa pregunta. E inclusive nosotros podemos colocarle una retroalimentación a cada una de las respuestas. Nosotros podemos decir, bueno, si él escribe el perro, ¿qué le voy a poner? Muy bien, muy bien. Y si él pone el gato, no es para todos, le pongo, no es para todos, pero qué bien que sea para ti. Y o sea, le podemos poner más o menos es así, pero no te lo valgo. Y y una vez que terminamos la configuración, le damos a guardar cambios.
Preguntan, Lucía pregunta si ahí donde tú estabas dando el feedback de que el murciélago no sé qué, si está habilitada por audio. Yo creo que sí, la podés dar por audio. Vamos a ver. Una vez que ustedes crearon su pregunta y la quieren editar, mira lo que le pasó a Lucía. Lo resolvemos aquí, mira. Podemos hacer una vista previa de la pregunta. Aquí nosotros podemos, claro, cuando se acostumbren, yo todavía no me la sé de memoria, cada tipo de pregunta va a tener un icono distinto. En este caso es de opción múltiple. Aquí yo la puedo editar, aquí la puedo ver cómo quedó y aquí puedo borrarla. Vamos a verla cómo quedó. Claro, estoy viendo la formulación, ¿no? Seleccione una o más de una. El perro, el gato, el delfín o el murciélago. ¿Cuáles los mejores amigos del hombre son? Ok. Yo la puedo editar pulsando acá y vamos a revisar si se puede. Yo creo... Ah, sí, aquí está. Aparece el icono. Aparece acá. Sí se puede. Sí. Andrés pregunta, ¿ven? Sí, se puede, sí. Sí, yo ya había visto que estaba el icono. Ah, bueno, En ahí este caso no. no te deja, pero porque estás con Zoom. Porque estoy con Zoom. Pero si fuese así, lo que hacemos es grabarlo pulsando acá. Se graba el audio, pasamos a play y se sube. Pero sí se puede, inclusive se puede editar, colocar nombres, colores. Lucía, no se ve la vista previa en nuestra pantalla. No entendí. Lucía, ¿qué es lo que no estás viendo? No sé, Lucía dice no se ve la vista previa en nuestra pantalla. No sé a qué refiere ahí. Lucía. ¿Puedes hablar? Hola. No. Que no se vio. María Ángela dice que no se vio. Oh, eso, exactamente, que no se vio la vista previa en nuestra pantalla. Cuando Marisela puso la vista previa, se ve que como no lo reconoce como parte de la pantalla que ella está compartiendo, ahora sí, ahí claramente se está viendo. La acaba de compartir. Pero bueno, así se ve. Así se ve. Puedes observar cómo queda por pregunta. ¿Ok? Pregunta, Andrés preguntó cómo determinaste el número de opciones. O sea, creo que se te van abriendo campos y que tú vas poniendo las opciones que quieras, ¿no? Sí, tal cual. Vamos a ver un momentito esta pregunta de nuevo. Si yo la quisiera editar, perdón, ya va. Si yo la quisiera editar, pulso acá, la tuerquita, que siempre es maravillosa, y si yo quisiera colocar, él siempre me da, creo que 3 opciones o 5 opciones para colocar. Elección 1 da por defecto 4. Y si yo quiero más, le doy a más espacio en blanco, más opciones, más espacio, más espacio, más espacio, las que yo necesite. Recuerden que esta plataforma es bastante amigable y es una plantilla que siempre va a tener más o menos la misma estructura. Y les va mostrando ahí como las opciones. Voy a colocar una pregunta más antes de seguir. Vamos a poner ahora, por ejemplo, una de verdadero o falso. Volvemos a ponerle un título a la pregunta. Esto no lo ven los estudiantes. Esta es la pregunta 2. Y le ponemos, hoy es viernes. Y esta pregunta va a valer un punto y en realidad es falso. Y yo le puedo colocar cuál es la retroalimentación para verdadero. Si él pone verdadero, le digo no. Hoy es jueves. Mañana es viernes. Y si es para falso, es decir, si él me dice falso, que es lo correcto, porque hoy no es viernes, sino jueves, entonces le pongo muy bien. Esta cuarentena no te ha enloquecido todavía. Y guardo cambios. Fíjense algo acá. Lo primero es que la suma de las dos
preguntas que yo tengo, vamos a suponer que, claro, que aquí tengo 20, pero esto es un ejemplo, vamos a dejarlo en 2. Estas 2 preguntas que yo tengo acá me suman 3 puntos. Vamos a suponer que yo tuviese 30 puntos aquí. Él me va a decir cuánto es el total de calificaciones. Sin embargo, lo importante, como nota final, él va a calcular ambas, pero él me va a sacar la cuenta, él me va a sacar la, digamos, la ponderación de lo que equivale el resultado que logren ellos sobre estos 3 puntos, me lo va a convertir a mis 6 puntos, a los 6 puntos que yo voy necesitando. ¿Sí? Otra cosa que les había comentado es que nosotros podemos editar y pasar, por ejemplo, distribuir las preguntas y ponerlas en distintas páginas o en una sola. Yo simplemente las subo y fíjense qué me pasa de la página 2. Marisela dice que no se vio. ¿Podés repetir el proceso de la pregunta 2? Porque no se vio. La configuración, la creación de la pregunta 2. Sí, parece que no se vio. Yo estaba mirando el chat, no miré lo. Bueno, entonces vamos a hacer algo y lo que vamos a hacer es hacer otra pregunta. Voy a hacer una pregunta de nuevo de verdadero o falso. ¿Esa la ven? ¿Y la están viendo esto? Sí, bien. Gracias, Tere. Vamos ahora. Vamos a hacer una tercera pregunta. Esta es la pregunta 3. Y le voy a poner en abril volvemos a la U. Esta pregunta va a valer 3 puntos. No, esta pregunta va a valer 6 puntos. Y en este caso, como somos optimistas, le vamos a poner verdadero. Me gusta tu optimismo. Si responden verdadero y si responden falso, tenemos que ser positivos. Y le doy a guardar cambios. Entonces, vuelvo a tener ahora una vista de las, digamos, de las preguntas general. Y fíjense que ahora mis calificaciones totales subieron a 9 puntos. Sin embargo, mi calificación máxima es sobre 6. Lo que va a pasar acá es que cuando los estudiantes respondan, el sistema va a hacer la suma sobre 9 y lo que ellos, digamos, logren, me lo va a reconvertir sobre 6 puntos. Yo puedo manejar ahora mover las preguntas y cambiarlas de lugar si quisiera. Yo pudiera ponerlas todas en una sola página. Yo pudiese distribuirlas en 3 páginas diferentes. Dependiendo, yo pudiese agruparlas, por ejemplo, y decir, bueno, estas 2 que tienen que ver las vamos a colocar en una sola página y si no así, y bueno, esta es ya finalizando lo que es la creación e incorporación de las preguntas. ¿Hasta ahora se va entendiendo? Preguntan, Marisela, si hay opciones para preguntas abiertas y si se califica igual. Vamos con las preguntas abiertas. A ver, déjame dejar de compartir pantalla. Les comento. La verdad es que en este caso las preguntas abiertas, y vamos ahora con la respuesta a Jimena, ¿no? No es tan adecuado crear cuestionarios con preguntas abiertas en el sentido de que la corrección de las preguntas termina siendo más fastidioso en términos de hacer varios clics para hacer una sola corrección. Yo lo que recomiendo para este caso es crear una tarea que esté restringida en tiempo, se coloca un documento Word que el estudiante descarga, entonces esta es lo que no le gusta a los profesores, porque nada es 100% bueno, a veces nada es perfecto en estos términos, y es lo siguiente, muchas veces a los profesores no les gusta que los estudiantes terminen teniendo la configuración,
de lo que es el cuestionario completo, de lo que es su parcial, porque bueno, terminas descargándolo, editándolo y enviándolo, lo descargas en tu computadora. Sin embargo, cuando te pones a ver, bueno, estos cuestionarios también, ellos pueden perfectamente hacer una foto de la pantalla, hacer un copy-paste de las preguntas y también tener la información. Entonces, bueno, en ese caso, yo ahora voy a hacer muy rápidamente una prueba de la corrección de la pregunta que nosotros hicimos antes para que vean todos los clics que yo tengo que hacer para corregir una pregunta de una persona. Entonces, bueno, ciertamente sí se puede crear una, y lo voy a hacer rápidamente, una pregunta abierta, una pregunta de ensayo, que coloco acá, esta pregunta de ensayo, me pongo prueba 1, prueba 1, pregunta 4, y entonces le coloco, describe tus días en cuarentena. Pongo cuánto vale, esto vale 10 puntos. Este tamaño de la caja de entrada no significa que se puede limitar la cantidad de respuestas o la cantidad de líneas. Ellos pueden escribir, si yo le pongo una caja de 5 líneas, ellos pueden escribir 50 líneas. Lo que va a aparecer esto es por un tema de, digamos, de lo que le va a aparecer en la pantalla. No de, fíjense, me permite que ellos puedan entregar algún archivo adjunto. Quizás puede ser más fácil, pero igual es complicada la revisión, es fastidiosa. Y le voy a guardar cambios. Vamos a ver un momento cómo quedó. Ya les voy a compartir la pantalla para que vean cómo queda. Creo que es esta. Ajá. Y así queda la pregunta, ¿no? Cuando yo les decía el tamaño de las 5 líneas o de las 15 líneas, tiene que ver con este cuadrito. Pero este cuadrito, fíjense que ellos lo pueden editar. Es simplemente de cómo lo ven inmediatamente cuando van a responder la pregunta. No es que limita la cantidad de líneas que ellos pueden escribir. ¿Sí se entiende? Sí, Marisela, preguntan aquí si los alumnos ven la ponderación del puntaje de cada una de las preguntas. Sí, sí lo ven cuando lo están respondiendo. Cuando ellos están formulando cuando ellos están respondiendo la pregunta, a la izquierda aparece. Bueno. Que, perdón, desde el punto de vista didáctico, pedagógico, a mí me parece que es lo mejor, que el estudiante conozca la ponderación del puntaje de las preguntas. O sea, cuanto más transparente sea la evaluación, siempre es mejor para el estudiante, ¿verdad? O sea, que creo que es una cosa que aparezca. Sí, y creo que igual no podemos limitarlo siquiera. O sea, creo que no lo podemos quitar. Siempre aparece. Aparece, ¿se acuerdan que vimos a la derecha era el relojito y a la izquierda aparecen como las características de la pregunta? Y entre esas incluye cuánto vale. Bueno, vamos ahora, ya creamos nuestro cuestionario, ya le agregamos las preguntas, vamos ahora a la página principal y así quedó nuestro cuestionario de muestra. ¿Qué es esto? Alguien más lo hizo, ¿verdad? Creo que alguien más lo hizo por ahí. Bueno, entonces este es, de nuevo, ¿se acuerdan que antes decía que no tenía las preguntas? Ya los tenemos. Tenemos lo mismo, 2 intentos, la misma fecha, no sé qué, solo que ahora puedo ver previsualizar el cuestionario como si lo estuviera respondiendo un estudiante. Pulso comenzar intento y entonces aquí está de nuevo. Fíjense, son todas las preguntas que colocamos, están en distinto orden porque no porque yo les puse que las barajara, sino que en algún momento cuando les decía que las podíamos cambiar de puesto, quedaron diferentes. Y aquí me aparecen a la derecha el cuadrito de la cantidad de preguntas que voy teniendo. Fíjense que acá en la primera página estoy viendo solo 2 y por eso me tiene el botón de la siguiente página, me tiene mis tiempos acá. Aquí no me dice, digamos, este reloj es cuenta regresiva. O sea, no es que cuánto tiempo llevo, sino cuánto tiempo me va quedando. Aquí volvemos acá con la pregunta 1.
sobre cuánto puntúa como 6, esta puntúa como 2, entonces yo digo que esto es verdadero. Voy a la siguiente página. Hoy es viernes, esto es falso. Voy a la siguiente página. Yo pudiese agregar un archivo. Vamos a ponerle cualquier cosita. No importa, no le pongo ahora. Y terminar el intento. Enviar todo. Enviar todo. Y me da mi respuesta inmediata. Me aparece acá más o menos una idea de cómo me fue. Dice que esta la tuve bien, esta la tuve parcialmente bien. Si la hubiese tenido mala, está en rojo. Esta la tengo de nuevo en verde. Y esta requiere calificación porque es una pregunta abierta. Bueno. Y rápidamente les quiero mostrar lo de la corrección de la pregunta abierta. Creo que aquí tengo un ejemplo de cuestionario. Ajá. Cuando ustedes, cuando ya los estudiantes hayan respondido las preguntas, ustedes lo que van a ver es cuántos intentos, cuántas respuestas tienen, cuántas respuestas concretas de los estudiantes ya cerraron, ¿no? Respuesta del cuestionario completo. Esto es ya el estudiante lo envió. Entonces lo que vamos a ver es la lista de participantes y vamos a ver, en este caso, claro, ellos ya están todos calificados. Mira, aquí está Lucía. Aprovechando que Lucía está acá, voy a ponerte conejilla de indias, Lucía. Cuando yo tengo que corregir una pregunta abierta, una pregunta de ensayo, yo tengo que hacer esos pasos. Primero tengo que ir a ingresar en el cuestionario, darle a pulsar cantidad de intentos, después ir a cada una de las respuestas o cada una de los intentos de la persona. Vamos a poner acá de nuevo para ver la ruta, y es revisión del intento, ubicar la pregunta, en este caso es la última, y le doy a comentario, aquí abajo, y le doy a escribir comentario o corregir la calificación. Aquí, claro, esta es una pregunta abierta, esperen un segundo, es la final. Aquí está la pregunta abierta. ¿Qué le estará pasando a María? María, y entonces aquí está la respuesta de Lucía. Yo la leo, le escribo un comentario o no, en general debería ser así. Le pongo una puntuación y grabo, ya está grabada, y le doy a guardar. Y entonces, para cada pregunta de cada uno, tengo que hacer lo mismo. Tengo que volver acá. Ahora le doy a escribir comentario o corregir la pregunta. La leo. Le escribo el comentario, le pongo su calificación y lo guardo. Entonces, claro, en realidad, como les decía, este cuestionario o esta herramienta nos facilita mucho para actividades como autoevaluaciones, para controles de lectura. Yo no limito, o sea, no les digo que no lo utilicen, por ejemplo, para un parcial, pero a veces toda esta gestión para poder hacer la calificación de las preguntas abiertas puede generar como un poco más de trabajo a que si nosotros estamos recibiendo, por ejemplo, un archivo de Word que es como más sencillo de revisar y de calificar. Bueno, pregunto. ¿Tienen algún comentario, alguna pregunta? Ay. Acá en el chat no aparecen preguntas. Una preguntita.
dos preguntitas en realidad. Muy bien. Sobre bancos de preguntas que dijiste que ibas a hacer mención. Sí, Y si yo tengo, por ejemplo, dos respuestas, A y C, correctas. O sea, tengo distintas alternativas, A, B, C, D, y la D es A y C son correctas, y esa es la buena. En un tipo múltiple opción. Como si se reordenan las preguntas, quedan linkeadas, digamos. Bueno, eso que tú acabas de decir es algo que no mencioné y básico también para justificar a veces que no siempre pudiésemos utilizar esa, digamos, ordenar las opciones al azar. Se pueden ordenar al azar si justamente nosotros, a ver, yo no digo que no lo hagan, yo digo que tienen que tener cuidado al hacerlo, primero por lo que les decía y otro por configuraciones o por definiciones de las preguntas tal cual como las que estás mencionando. Porque si una de las opciones de respuesta es la A y la C, cuando eso se desordena ya no son A y C. Entonces, ese tipo de opciones no se pueden colocar de la misma manera que no se pueden colocar todas las anteriores, porque el sistema no es inteligente de poder identificar, ok, como estas todas las anteriores, siempre la voy a dejar de último. No. Entonces, por eso, si ustedes quieren alternar o ordenar las preguntas al azar, ciertamente las opciones al azar, ciertamente ese tipo de opciones no pueden colocarlas. Pues muchas gracias por tu aporte porque ciertamente no lo había comentado. Les voy a mostrar rápidamente lo del banco de preguntas. María Ángela, justo, María Ángela, digo, Marisela, porque justo estaba chateando con María Ángela, hay preguntas sobre el banco de preguntas justamente. Después María Ángela tiene unas preguntas, pero bueno, cuando termines con eso, de repente se lo explico. Dale. Ay, tengo que volver al curso. Vamos a volver al curso que teníamos, donde estábamos. Cuestionarios. Esto es cuestión de pruebas y prácticas y todo, y no se crean, todavía estamos aprendiendo muchas cosas de esta actividad. Bueno, banco de preguntas. Vamos a revisar el banco de preguntas desde lo que es el banco de preguntas real. Es decir, yo cuando agregué las preguntas, yo creé las preguntas en ese momento, pero yo perfectamente, voy a hacerlo muy rápido porque no les quiero dejar así. Yo puedo perfectamente, si yo quiero agregar más preguntas, lo que hago es editar cuestionario. Y yo pudiese agregar una pregunta del banco de preguntas. Fíjense que lo que nosotros hicimos fue agregar una nueva pregunta, pero yo quiero agregar una pregunta del banco de preguntas y este es el banco de preguntas de este curso. Estos son, digamos, preguntas que yo fui creando para otros cuestionarios y resulta que el sistema me las va registrando, él es bueno y él me va archivando mis preguntas. Yo les comentaba que es muy importante que estas configuraciones o estos son los nombres, fíjense que cuando les digo que seguimos aprendiendo es que aquí hay creaciones de preguntas que no fueron adecuadas, porque fíjate que tiene un 6, un 5, un 2, y él me lo está ordenando por orden, o sea, por orden alfabético, no sé, y hay veces que yo no las puedo identificar bien, en este caso las puedo leer, pero hay veces que si yo las tuviese todas organizadas, por ejemplo, por tema, que sería esto oscurito, si yo las tengo organizadas por tema de este curso, para mí es más sencillo identificarlas y saber cuáles pudiese incorporar. Vamos a poner esta, por ejemplo. Describe, no sé, la herramienta encuesta. Y yo quiero agregar también esta actividad. Yo quiero agregar esta del foro, es una actividad síncrona y tal. Y lo que hago es añadir estas preguntas para el cuestionario. Si ya yo las tengo creadas, fíjense que me volvieron todas estas preguntas. Yo digo, bueno, 7 páginas es mucho. Lo que hago es que las junto. Y aquí tengo. Vamos a ver ahora el banco de preguntas desde lo que es el archivo. El archivo del banco de preguntas se encuentra
físicamente en su realidad virtual. Vamos a la tuerquita y acá le damos a aún más. Me aparece esta pantalla y aquí vamos a nuestro banco de preguntas. Lo pulso y aquí yo tengo mi archivador, aquí yo tengo todo mi banco de preguntas. Este banco de preguntas, él se nutre de dos maneras. Él se nutre cuando yo estoy creando preguntas en los cuestionarios, pero yo también puedo crear preguntas directamente en mi banco de preguntas. Lo que hago es pulsar crear una nueva pregunta. Fíjense que me aparecen las mismas opciones que tenía para el cuestionario, porque realmente se trata del mismo tipo de recursos, son preguntas que están dentro de mi archivo de banco de preguntas. Y bueno, vamos a crear esta. Vamos a ponerle aquí banco de preguntas. Vamos a suponer que esto, por supuesto, está súper bien evaluado de lo que nosotros sabemos que es. Y le digo, B es correcto. ¿Eso es verdadero o falso? Digo, eso es verdadero. Vale un punto, guardar cambios. Y aquí está la última pregunta que yo acabo de crear. Este es el banco de preguntas. Entonces yo, en realidad, esto es como tener una biblioteca de preguntas que yo puedo administrar desde el mismo banco o que yo, digamos, van cayendo allí cuando yo creo mi cuestionario, y lo que hago es que desde el cuestionario yo la puedo traer. Hay otra actividad que nosotros no vamos a trabajar ahora con ella. Hay otra actividad que se llama lección, que las lecciones también se arman a partir de preguntas, y las lecciones también yo puedo traer del banco de preguntas para armar mis lecciones. No los quiero confundir mucho con eso, pero ahí está el banco de preguntas. ¿Tienen alguna pregunta particular? Sí, tengo varias. Jazmín pregunta que por dónde podemos acceder al banco de preguntas por fuera del armado del cuestionario. Esa es una pregunta. Si querés te las digo. Ajá. Teresa pregunta si se puede entonces descargar en Excel los resultados, espérate porque estaba bastante más arriba, de las preguntas, y si el banco de preguntas está para todos los docentes que pertenecen a una misma web asignatura, o el banco de preguntas es de un único docente. No. El sistema lo que registra es quién la creó. Cuando varios profesores participan en una misma web asignatura y digamos, varios crean distintas preguntas, el sistema lo que hace es registrar quién la creó, pero todos tienen acceso a ese banco de preguntas y las preguntas adentro. Yasmín, yo ahora te voy a mandar por correo para ubicarlo, pero es en la tuerquita donde nosotros le damos a editar, a activar edición. Lo que hacemos es que le damos a ver más, y ahí te aparece en el listado para ir al banco de preguntas. Y finalmente les voy a mostrar cómo Lucía tiene la mano levantada, ¿eh? Lucía, ¿quién? Lucía quiere... Dígame, Lucía. Díganos. Sí, hola, perdón, mi consulta es, yo tengo en este momento en mi banco de preguntas 60 preguntas, pero unas valen 1 punto, otras valen 2, otras valen 3, y por ejemplo yo hice una de emparejamiento sobre signos y síntomas que vale 7, porque es larguísima y hay muchas cosas para emparejar. Ahora, hay 2 preguntas que no, digamos, que quiero hacer, a ver si se pueden si me las pueden decir en esta instancia. Una es, no sé cómo ponerle distintas categorías, entonces a la hora de armar los cuestionarios, yo ya pueda ver, estas corresponden a fisiopatología médica 1, estas corresponden a médico quirúrgica 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra cosa es, si yo quisiera que supongamos de una unidad, si tengo 30 preguntas, pero que al estudiante le lleguen 10. O que de esas 30 preguntas que tengo en ese tema,
que al estudiante le lleguen preguntas tales para sumar, supongamos, 20 puntos. ¿Eso hay cómo hacerlo? Bueno, estoy como los políticos. Respondiendo a tu primera pregunta. Estoy casi segura que que tú decías, bueno, ya están configuradas con puntuación, pero yo creo que eso es a nivel de cuestionario. O sea que cuando tú te las traes, tú puedes editarle en el cuestionario cuánto va a valer la pregunta. Esa era una de las preguntas, ¿verdad? En realidad yo les puse puntos cuando las hice. Hice, por ejemplo, esta como es más difícil vale 4 puntos. Esta que es un verdadero fácil, muy obvio, vale 1. Pero eso lo pusiste, eso lo hiciste cuando lo hiciste a nivel del banco de preguntas o lo hiciste en el Sí, cuando cuestionario. lo hice por como tú acabas de decir, cuando fui a la aún más y en el aún más fui a banco de preguntas y ahí empecé a poner preguntas de todo tipo, que además semana a semana voy sumando. Bueno, tendría que revisar porque ciertamente tú puedes traerte las preguntas y armar un nuevo cuestionario reutilizando esas preguntas. Lo que no sé es si es esa configuración de cuando la creas, si ya es con puntos en ese momento y si lo puedes editar. Yo estoy casi segura que a nivel de cuestionario puedes editarlo. Déjame entrar un momentico para mostrar primero hacer la respuesta de Tere, creo que era la que preguntaba, para cómo descargo la respuesta en el Excel. Yo entro en el cuestionario de nuevo, entro en acá donde me está dando la lista de todas las personas que me respondieron el cuestionario. A ver, ¿dónde es? Voy a mostrar informe y aquí me dice cómo quiero descargar la información. Yo prefiero siempre un documento de Excel y le doy a descargar. ¿Va? Él me dice que dónde lo quiero guardar, lo guardo y él me abre este archivo o me guarda este archivo. A ese archivo no lo vamos a ver porque es otra pantalla. Voy. Voy que está abriendo. Y este es el archivo que me muestra. Por pregunta, ahora estoy yo la que no ve mucho aquí. Ajá. Ay, perdón. Me dice, por ejemplo, bueno, me da toda la información, cuánto sacó cada persona en cada pregunta. Y me aparece, creo que la nota total es esta, la primera. Yo eso se los puedo mandar digamos, hacer como un breve documentico con esos pasos, tanto de cómo llegar al banco de preguntas, cómo descargar esto, porque claro, a veces uno lo vas haciendo tuki aquí en ciertos lugares y llegas al lugar, pero a veces no lo tenemos realmente escrito. Marisela, bueno, en función de lo que comentábamos ayer, estamos armando una cantidad de videotutoriales con el Centro IGNIS, que está dando una mano. Marisela y Mónica Izaguirre están armando los guiones y bueno, IGNIS los está filmando. De momento, digo, como esta es una situación de emergencia, tenemos varias cosas hechas y otras no, pero hay algunos videotutoriales de otras universidades que de momento, si están urgidos por tenerlos, no son de UCU porque todavía no los tenemos prontos, pero de repente les podrían servir. Yo estuve viendo los de la universidad un poquito porque hay una cantidad de la Universidad Rey Juan Carlos, que si quieren después, no sé, Marisela, si te parece, les puedo poner los links, que bueno, que en definitiva
Ellos ahí no hablan de cuestionario, hablan de examen, pero es el cuestionario. Exactamente la interfaz no la tienen igualita que el nuestro, pero todos los campos se van abriendo y son similares, y de repente bueno, si están urgidos por usarlo, de repente no pueden esperar a que nosotros hagamos los videotutoriales y les pueden servir. No sé, ¿a ti qué te parece? ¿Sí? No, perfecto. Entonces yo les comparto algunos links a través del chat si quieren para tenerlos de momento. Después, obviamente, les van a llegar cuando tengamos todos nosotros, y los nuestros de UCU se van a ir adjuntando a la web asignatura ABC 100% virtual, que ya estamos allí agregando varias de los tutoriales y los videos que está haciendo Ignis. Lo que pasa que, bueno, evidentemente todo eso lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo de parte de muchos, y todavía no hemos llegado a hacer videotutoriales de todo. Este taller que está dando Marisela, como les dijo al principio, va a estar grabado, o sea que también en Semana Santa se los lo van a poner disponible, ¿verdad, Marisela? Sí, no sé todavía cómo, pero lo vamos a colocar disponible. Sí, pues yo a la vez estoy supervisando UCU virtual, y bueno, me han pasado alguna pregunta de la mañana, que hay gente que está preguntando si este taller, que ya no tenía cupo, se iba a repetir en Semana Santa, y bueno, la idea es que no, que en Semana Santa no, pero que bueno, que pueden tener acceso de repente a tutoriales, y bueno, tal vez a estos talleres grabados, porque bueno, en Semana Santa tal vez nosotros, este equipo, tenemos que descansar un poco, porque bueno, ha sido unas semanas intensas. Bueno, Lucía, y yo respondiendo un momento a la pregunta de Lucía, es más sencillo verlo en el tutorial que ahora, porque en realidad para traer las preguntas por banco de preguntas, en este caso, para que sean aleatorias, habría que configurarlas de cierta manera, de hacer como un bloque de preguntas, y que yo diga, bueno, de estas 10, quiero 5, que me alterne 5 diferentes. Entonces, en realidad no las tengo acá creadas así, entonces va a ser difícil hacerte como una muestra ahora de eso. Pero sí se puede. Nosotros lo que hacemos es, y eso también tiene mucho que ver con la creación de las preguntas y ese, como dicen acá, ese pienso de cuando ustedes están armando las preguntas. Si tú vas a armar, por ejemplo, o seleccionar para que aleatoriamente traiga ciertas preguntas, por supuesto tienes que categorizarlas y catalogarlas para que sean más o menos de la misma importancia, que sean del mismo tema. O sea, que si me van a traer aleatoriamente, no me traiga 3 preguntas de un solo tema y me deje de evaluar 2 temas. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago ahí es que agarro el tema 1 y hago preguntas equivalentes entre ellas, y digo, bueno, tengo 10 preguntas del tema 1 que son equivalentes entre ellas, lo que voy a hacer es extraer 1 o 2 distintas para cada persona. El sistema hace aleatoriamente, va sacando digamos, de cómo yo los voy agrupando, 1 o 2 o 3, las que yo les diga. Pero bueno, ahí sí yo no puedo meter, por ejemplo, 20 preguntas de temas distintos, también de complejidades diferentes como en una misma categoría, porque si no, al estudiante le pueden caer las 4 preguntas peores como las más complejas, y además de repetir temas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto sí es como un poco más complejo de armar, pero prometo que vamos a hacer algo, así sea un documento de Word muy sencillo, que les pueda explicar cómo hacerlo. ¿Sí? Bueno, yo creo que ya estamos sobre la hora. Como siempre, bueno, quedamos atentos a sus consultas.